Está en línea el licenciado en Relaciones Laborales, Matías Carrasco. Bienvenido, Matías, y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo A andas? total disposición. Todo bien. ¿Cómo andas, Matías? Bienvenido. Hola, buenas. Matías, primero que nada, bueno, la idea es poder hablar de este reclamo que está haciendo el sindicato de trabajadores de Pedido Ya, denunciando ciertos incumplimientos en disposiciones legales. Pero quiero hablar más allá de eso, del sector en sí, de los trabajadores de Pedido Bien. Ya. ¿Cuántos son? ¿En qué situación están? Porque nosotros hablamos lateralmente de este tema en varias oportunidades, pero queremos meternos de lleno en eso, por favor. Perfecto. Y bueno, ahí lo que nosotros tenemos son los números que ha brindado, ha expresado la empresa diferentes situaciones, entre ellas algunas negociaciones. Uh-huh. Se reconoce que hay entre 3.500 y 3.600 repartidores activos hoy en el país. En su mayoría son migrantes, ustedes creo, eso ya sí lo deben de saber, por una cuestión de que los vemos en la calle o si utilizan la aplicación cuando llegan a sus domicilios con el pedido. La mayoría son venezolanos, cubanos, en su mayoría venezolanos en realidad, pero también muchos cubanos, que llegan al país con una necesidad inmediata de generar ingresos por una cuestión de dificultades económicas. Y bueno, en esa lógica parecía ser que de los ingresos, de la forma en que se puede generar ingresos a menor plazo, está la propuesta de Pedido Ya. Y justamente, y ahí es que empezamos con las condiciones de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y los reclamos que ustedes ponen sobre la mesa, vos como abogado del sindicato de trabajadores de Pedido Ya, ¿cuáles son las normativas que deberían cumplir si no se cumplen, o lo que están planteando ellos por estas horas? Bien, a una aclaración nada más. Yo no soy abogado, soy licenciado en Relaciones Laborales. Bien. Y trabajo con un equipo de abogados en el marco de un estudio jurídico, que estamos, un equipito trabajando en este asunto, pero yo soy licenciado en Relaciones Laborales. Perfecto. Hay algunas consideraciones sobre el fondo de lo que me consultás. Nosotros entendemos que, de acuerdo a la forma y características del trabajo que prestan estas personas en nuestro país, se trata de trabajo dependiente, de trabajo tradicional. O sea, más allá de los espejitos que nos pueda poner el algoritmo, digamos, y lo raro que parezca o lo novedoso que parezca, de fondo es una persona prestando tareas o fuerza de trabajo para un tercero bajo determinadas condiciones que se asemejan bastante a la del trabajo dependiente tradicional. Entonces, si me preguntás, en principio, ¿qué normativa se debería de aplicar y no se aplica? Y bueno, toda la gama de derecho laboral, porque la empresa directamente no lo reconoce como trabajadores. Entiende que hay un arrendamiento de servicios, es decir, un contrato comercial entre estas personas y Pedido Ya, por lo cual no aplica ninguna norma del sistema de derecho laboral que nosotros tenemos, sino que entiende que es un contrato civil, comercial. Entonces, partimos de esa base de que, desde nuestro punto de vista, hay un fraude contractual por parte de la empresa, que quien desdibuja o disfraza una relación de trabajo dependiente bajo otra figura que, eso trae aparejado diferentes consecuencias, como, bueno, la no protección del sistema de seguridad social, no hace aportes a BPS por sus trabajadores, el pago de aguinaldo, licencias, salario vacacional, todo lo que los trabajadores y trabajadoras que seguramente estén escuchando esta nota conocen. Y yo ayer pensaba, ¿no? Bueno, mi padre en Salto tiene un almacén. Cada vez que va a contratar a una persona sabe que va a tener un costo de aguinaldo, de licencia, salario vacacional, que va a tener que hacer aportes al BPS. Y todo esto es desconocido por la patronal en este caso. Ahora, uno Matías, se pregunta, ¿no? Cuando tú tomás un trabajo, a ver, ellos se han ido sorprendiendo día a día de cuáles son las condiciones laborales que les pone Pedido Ya, o están sobre la mesa a la hora de ser, vamos a decir entre comillas, arrendados para estas tareas. Y bueno, más o menos, en realidad lo que la empresa transmite y lo que transmite ese contrato de arrendamiento de servicios, que formalmente es un arrendamiento de servicios, lo que pasa es que en la realidad después no se cumple y terminan siendo controlados por la patronal, y por eso decimos que hay un contrato de dependencia. Ese contrato de arrendamiento de servicios lo que vende, lo que transmite es libertades. Entonces, muchos de los repartidores, o en su gran mayoría, lo que piensan es, me contrataste para un arrendamiento de servicios diciendo que yo iba a poder determinar cuándo trabajar y cuándo no, y en realidad me lo estás imponiendo a través de un ranking y diferentes cuestiones que podemos profundizar.
Ahí es donde hay una falta de sinceridad, digamos, a mi entender, desde la empresa que contrata. Porque, bueno, las relaciones de trabajo en sí son por definición desiguales. Hay una parte que tiene la posibilidad de ofrecer trabajo y hay otra que tiene la posibilidad de ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder satisfacer sus necesidades. En esa lógica, a alguien, a la audiencia, a ustedes, les consulto, ¿se les ocurre que un repartidor o una persona que llega al país desde un contexto crítico y en una situación de económica compleja puede llegar a negociar con una multinacional como Pedido Ya el costo del kilómetro, cuánto le van a pagar, si le pagan 17 pesos o 20, o cuánto le van a pagar por cada retiro que entrega? No, eso no pasa. Quien impone las condiciones es Pedido Ya. Y bueno, esas condiciones que inicialmente transmite, tampoco las termina cumpliendo, porque bueno, después termina controlando, mientras a la hora de contratarles dijo, no te voy a controlar. Totalmente. Estaba repasando, hoy el Observador introduce en toda esta discusión el concepto de subordinación algorítmica y plantea qué es esta subordinación que está presente justamente en un fallo sobre Pedido Ya y en términos muy generales señala que aunque las plataformas afirman que los repartidores son autónomos, el tribunal concluyó que esa libertad es meramente formal y no real porque el algoritmo impone incentivos y castigos que determinan los ingresos y la continuidad del trabajador. Exacto. ¿Es eso de lo que vos estás hablando, Matías? Exacto. Lo que pasa con el algoritmo es que nosotros no podemos trasladar la responsabilidad de nada de lo que pasa al mismo, porque el algoritmo son órdenes justamente ordenadas, es un paso, ¿no? Bueno, ¿cuál es el algoritmo para preparar un café? Bueno, pongo el café en la máquina, aprieto el botón, es exactamente lo mismo, pero en este caso a la hora de organizar el trabajo. ¿Quién configura ese algoritmo? Una persona. ¿Y a quién responde esa persona? Y bueno, a una organización empresarial. Entonces, ¿quién es responsable por ese algoritmo? La empresa. A veces nos pasa que vemos al algoritmo como una nebulosa y nos desconfigura un poco el ecosistema tradicional nuestro. Pero en realidad es, a mi entender, un poco más de lo mismo, pero con algunos brillitos, ¿viste? Escúchame, hace un ratito, Matías, hablabas de un ranking, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona este ranking? Bueno, la empresa, a la hora de ordenar y controlar el trabajo, a mi entender, obliga a los repartidores a cumplir con determinados estándares a la hora de trabajar, en definitiva. Un número de horas, momentos especiales en la semana en los cuales deben de estar activos. Puntualmente se llaman horas especiales, son los momentos en los cuales los uruguayos, las uruguayas, piden comida, en definitiva, ¿no? Sí, está bien. De las 6 p.m. en adelante, los sábados a la misma hora, y domingos, sobre todo, en esos horarios. Cantidad de pedidos entregados, si los pedidos son recibidos por el repartidor o los rechaza, todos esos indicadores terminan posicionando al repartidor dentro de un sistema de evaluación. ¿Y el tiempo de entrega? Perdón que te interrumpa, ¿el tiempo de entrega? Tiempo de entrega. Exacto. ¿Sabes por qué te lo pregunto también? Porque uno se pregunta cuando, a ver, todos nos hemos cruzado con repartidores de estas empresas y realmente si hubiera que hacer un ranking de impericias en el tránsito, andan ahí peleando el lugar. Y obviamente lo que están tratando de hacer es llegar a tiempo con un pedido. Y uno se pregunta por la seguridad propia de estos trabajadores, que me parece que también es responsabilidad de una empresa, y la seguridad de terceros, porque por ejemplo, andar arriba de las veredas, ir a agarrar de repente un tramo a contramano, porque tiene que ver con, me imagino, con este ranking, con parte de este ranking, en la cantidad de pedidos, como decías vos, y en la velocidad de entrega. Exacto, es así. Todos esos indicadores terminan posicionando al repartidor dentro de un sistema de evaluación por desempeño, diría. Y de acuerdo a ese sistema, la consecuencia directa que tiene es que, de acuerdo a la posición en la cual queda ese repartidor, hay grupo 1, grupo 2, 3, 4, la semana que viene puede determinar en qué momentos trabajar y en qué momentos no, queda ordenado, entonces terminan condicionando al repartidor económicamente a futuro, digamos, de acuerdo a lo que trabajó esta semana, y ahí está el condicionante de la libertad. Yo puedo o no puedo conectarme cuando quiero,
Y bueno, ¿qué consecuencias tiene? Y tiene como consecuencia directa que la semana siguiente vas a tener más o menos trabajo. Entonces termina siendo un condicionante muy fuerte a la hora de trabajar. Matías, en estos últimos días se conoció el primer fallo en nuestro país vinculado a repartidores de la plataforma, donde la justicia reconoció la existencia de una relación laboral entre un repartidor y la empresa. Incluso fue condenada a pagar 1.800.000 pesos al trabajador. ¿Esto sienta un precedente o cómo lo ven ustedes desde el equipo que trabaja con el sindicato? Por supuesto. Nosotros lo vemos como algo muy bueno y es algo que ya venimos expresando porque es un reflejo de lo que vemos día a día en la realidad. Esperamos que creo que fue apelada la sentencia por la empresa y esperamos que el tribunal en segunda instancia confirme la sentencia de primera instancia. Pero sí, creemos que en definitiva hay muchas demandas presentadas. El estudio jurídico con el cual yo trabajo en particular, estamos trabajando el tema, tenemos muchos repartidores interesados en demandar a la empresa por los mismos rubros que se está siendo condenada en este caso, que son licencias, salario vacacional, aguinaldo, horas extras. Bueno, creo que vamos a ir en ese camino. Matías, igualmente hay una sentencia anterior, sí. Hay una sentencia de hace 3 o 4 semanas, en el caso de un repartidor, Juan Pinto, en el cual el fondo del asunto no fue determinar si existía o no relación de dependencia laboral, sino si la empresa había actuado de manera antisindical, porque en el marco es que estos trabajadores se organizaron en el mes de julio de este año, la empresa resolvió rescindir determinados contratos. Uno de ellos, el de este repartidor, Juan, de origen venezolano, que se había estado organizando, que estuvo negociando con la empresa, es más, participó de reuniones en las cuales ellos me solicitaron que yo participara también, y bueno, se presentó un recurso de amparo ante la justicia, y el juez en primera instancia terminó diciendo, bueno, sí, efectivamente hubo un acto antisindical en el marco de la ley 7940, que es de prohibición de actos antisindicales, y además es dependiente. Esa sentencia fue apelada y en segunda instancia el Tribunal de Apelaciones terminó diciendo efectivamente hubo un acto antisindical, la empresa se vio obligada a reincorporar a este trabajador, pero no se expidió sobre el fondo del asunto. Sentencias de primera instancia que digan que hay una relación de dependencia entre los repartidores de pedidos ya y la empresa, hay 2 en el país actualmente. Y ustedes también estaban planteando una mayor intervención o por lo pronto actuación del Ministerio de Trabajo. En ese sentido, ¿qué respuestas han tenido? Bueno, nosotros formalmente no hemos denunciado ante la inspección incumplimiento por parte de la empresa aún, porque pero sí han mencionado que, o por lo menos consideran necesario que el Ministerio controle más este tipo de contrato laboral en esos términos, sí. Exacto, sí. Sí, porque en definitiva, digo, más allá de lo que conversábamos al principio, acerca de si la empresa desdibuja o no la figura de la relación de trabajo mediante un contrato de arrendamiento de servicios, igualmente, este año se sancionó una ley en nuestro país, que es la 20.396 y el decreto reglamentario de mayo de este año, el 147, que dicen, bueno, sin perjuicio de ser autónomos o dependientes, la empresa igualmente tiene que cumplir con determinadas condiciones. Una de ellas es que tenga un servicio de salud y seguridad en el trabajo contratado que pueda evaluar los riesgos ergonómicos, físicos, etcétera, en el marco de la actividad que realizan. Otro de ellos, que tengan lugares de descanso, que tengan baños adecuados. Nada de eso se está cumpliendo hoy por hoy. Sí, eso es algo que lo han planteado varias veces. Por lo general uno los ve de pronto amuchados en alguna esquina o en algún negocio donde haya mucho movimiento de pedidos. Matías, quiero repasar algo. Para que me quede una cosa pendiente. Dale. El Ministerio de Trabajo, o sea, ustedes hacen esta sugerencia de que se controle más los contratos, pero no han tenido respuesta o no han hecho ningún planteo formal en ese sentido. Nosotros tuvimos diferentes mesas de negociación en el Ministerio donde estos aspectos se mencionaron. Ante la empresa hemos conversado el tema, no hemos tenido los resultados que esperamos y estamos preparando una denuncia formal para realizar ante el Ministerio de Trabajo. Ahí va. Yo lo que quiero repasar, Matías, es si existe algún tipo de contrato realmente, un contrato físico, un contrato aunque sea virtual, entre la persona que entra a trabajar con esta aplicación o no. Sí, existe un contrato físico de arrendamiento de servicios. Está, perfecto.
Sí, el tema es lo que diga, el contrato. Y lo que dice es que justamente Pedido Ya contrata a una empresa unipersonal para que le brinde servicio de reparto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo reconoce como trabajador o como trabajadora, sino como empresa. Y creo que a mí en particular, y creo que lo comparto con muchos, y no solamente en el plano académico, profesional o con los repartidores, sino que lo hablo también con mi familia, con mis amigos, no se nos ocurre, no vemos una empresa en esa persona que está repartiendo pedidos. Uh-huh. Sí, desde la empresa, repasando un poco la visión que han trasladado desde Pedido Ya, ellos, claro, justifican el funcionamiento del sistema de asignación de horas, que no es que sea un ranking, sino como que es una forma de ordenar el trabajo, ¿no? Desde claro, ese punto de vista, si solamente lo ordenara, incluso podría haber arrendamiento de servicios. Uh-huh. Ahora, si la semana que viene yo puedo o no trabajar de acuerdo a la cantidad de horas que trabajé esta semana, me estás obligando a cumplir con un número de horas determinada. Y además el propio sistema, el sistema de grupos, como le llama la empresa, o de ranking, como le llamamos nosotros, implica que los repartidores compitan entre ellos. Si hay un repartidor que realiza 80 horas semanales, yo tengo que realizar 81 para poder estar en el ranking 1 y elegir turno la semana que viene con anterioridad a mi compañero. Entonces también termina fraccionando el colectivo. Es bastante complejo. Y en esa lógica de trabajar 70 horas por semana, de tener que entregar los pedidos con determinada rapidez, etcétera, es muy difícil organizarse para ellos también. El sindicato hace un esfuerzo muy grande para poder reunirse, porque no tienen horas sindicales, por ejemplo, es uno de los temas que queremos conversar con la empresa. La ley 20.396 dice, aunque sean autónomos, tienen derecho a la libertad sindical, que además es algo que ya es un derecho que ya tenían, entendemos nosotros, por convenios internacionales del trabajo 87-98 de la OIT. Ahora, para que la libertad sindical sea efectiva, tienen que poder reunirse, tienen que poder tener horas sindicales, tienen que poder tener determinadas condiciones para poder organizarse. Es muy difícil que puedan organizarse, y creo que la empresa lo sabe, en el marco de que si dedico 2 horas de mi día para poder conversar con mis compañeros acerca de las condiciones de trabajo que tenemos, bueno, voy a haber afectado mi ranking y voy a tener menos ingresos la semana que viene, y tengo una familia acá y en el exterior seguramente también, que requiere económicamente de mi persona. Esa es un poco la situación de los repartidores también. ¿Hay alguna otra plataforma que podamos comparar el método de trabajo y también los reclamos para ver cómo se procede o qué contexto de aplicación de este tipo de normas hay? De reparto, uh-huh. Bueno, tenemos a Rappi todavía en el país, y después hay algunas empresas también de aplicaciones Soy Delivery. Hay algunas investigaciones tanto de la Universidad de la República como también del Observatorio de la Universidad Católica, en ese sentido, donde se hacen comparaciones entre las diferentes aplicaciones y el modelo de funcionamiento. Y bueno, todo más o menos parte del mismo lugar, desde el desconocer que son trabajadores. Pero en este caso, como que el modelo se fue solidificando ese desconocimiento. Pero lo que nosotros mantenemos también, mantenemos la postura de que puede pasar en cualquier sector de actividad. El contrato de arrendamiento de servicios y disfrazar una relación de trabajo puede pasar tanto mediante una aplicación como en un taller mecánico, como en un supermercado. Ahora, los uruguayos tenemos más o menos un contrato social entre todos, un consenso de que entendemos que si tenés que contratar a alguien, y bueno, tenés que darlo de alta en BPS, pagarle el aguinaldo, la licencia, el vacacional, y esto es desconocido por estas empresas, y ese es lo que más preocupa, porque termina en definitiva dañando el sistema general de relaciones laborales y con todo lo que eso pesa en la democracia del país. Matías, vos sabés que un montón de veces nosotros hablamos del tema de Pedido Ya y de las motos, y un poco lo que comentaba Cairo hace un ratito, por el tema de las infracciones de tránsito y todo lo que tiene que ver con los accidentes y los siniestros que involucran motos y demás. ¿Qué pasa cuando un trabajador, uno de los repartidores, se accidenta? ¿Queda totalmente desprotegido para poner un ojo en esa parte del tema? En los últimos años sí, pero uno de los puntos que nosotros consideramos, hacemos una valoración positiva acerca de la ley 20.396, es que considera
a los accidentes de tránsito de estos trabajadores, de estos repartidores, como accidentes de trabajo en el marco de la ley 16074, que es sobre accidentes de trabajo, y por lo cual quedan amparados hoy por hoy ante el Banco de Seguro del Estado. Eso fue un avance, a mi entender, importante, porque justamente antes de marzo de este año quedaban totalmente desamparados, y hoy por hoy los atiende el Banco de Seguros. Antes iban a su mutualista en caso de tener, o a ACE, pero no eran considerados accidentes de trabajo. Hoy por hoy la empresa paga una póliza ante el Banco de Seguros, etcétera. ¿Y cuál es la visión que tienen los propios trabajadores de este tema de la siniestralidad? Pues me imagino que si nosotros, el resto de la sociedad o los que usamos la aplicación, lo vemos eso, ¿cómo se maneja dentro del sindicato el tema de la responsabilidad al momento de manejar? ¿Es un tema para ellos? ¿Les preocupa? ¿O están tan exigidos con esto del ranking que es, bueno, tengo que llegar, la verdad, no tengo otra cosa, no sé, tengo que llegar y tengo que estar arriba del ranking para poder laburar? ¿Cómo lo ven ellos? Al sindicato le preocupa, es un tema de charla bastante cotidiana entre compañeros de trabajo. Es su vida la que está en juego, lógicamente, ¿no? Por supuesto, pero quería ver ese punto de vista. Sí, a ellos les preocupa, entre compañeros, entre personas que ven como el otro pone en riesgo su vida, como tú bien mencionas, pero además no podemos salir de la lógica de que hay una responsabilidad por parte de la empresa por la forma en que organiza el trabajo. A mí una anécdota que me quedó bastante grabada hace un tiempo es que una repartidora con la cual me reunía acá en el estudio me mencionaba que estaba mal dormida. Me decía, bueno, dormí muy mal. Y yo, pero ¿por qué? Por motivo de trabajo. Me despertaba de madrugada y soñaba como que me había llegado un pedido. Y eso es un poco lo que genera también correr detrás de esa zanahoria, porque como trabajan a destajo, lo que tienen que hacer es tomar pedidos y poder entregarlos para poder cobrar. Y tienen un montón de necesidades, tanto acá como afuera del país, con sus familias que quedan en sus países de orígenes y tienen que mandar dinero. Entonces es como todo el tiempo correr detrás de eso, y en esa situación de vulnerabilidad, etcétera, y bueno, terminás subiendo, sin justificarlo porque me parece que está mal y que hay que trabajar ese aspecto, terminás generando desorden en el tránsito, subiendo por arriba de las veredas. El sindicato está tratando de llevar adelante una campaña de concientización y sensibilización sobre ese tema, porque es algo que hay que tratar de contrarrestar, por supuesto. Sí, me parece que está bueno también dar ese punto de vista, no justifica, pero por lo menos para entender todos los lados que tiene esta realidad. ¿Cuánto ganan más o menos por día, o para tener una dimensión también de la realidad de estos 3.500 trabajadores, en su enorme mayoría migrantes, como decías vos? Depende mucho de la ubicación en el ranking, la cantidad de pedidos que la empresa le asigna por hora de trabajo. Así nosotros lo tratamos de dividir por hora. Lo que yo te puedo mencionar es que por kilómetro recorrido, por ejemplo, ganan 17 pesos. Ahí también hay una cuestión que es, hasta el año, nosotros discutíamos en una mesa de negociación hace algunas semanas acerca de si había existido suba salarial o suba en esos honorarios desde el punto de vista de la empresa que no lo reconoce como trabajadores, o si están disminuyendo esos ingresos. Ahí la empresa nos decía, bueno, en realidad yo les pago por kilómetro, y al pagarles por kilómetro, antes utilizábamos un sistema que se llama Manhattan, que básicamente es como un vuelo de ave. Si yo estoy acá en Herrera y Oves y Colonia, y si yo quisiera entregar un pedido en el Montevideo Shopping, la aplicación me lo calculaba en línea recta. Que bueno, ahí partimos de la base como de conocer el hecho de que son personas y que para trasladarse a nosotros en la ciudad tenemos manzanas. Entonces tenemos que doblar en las esquinas, y seguramente el kilometraje sea superior a si lo calculo en línea recta. Bueno, en el 2023 esto cambió y se utiliza el sistema de Google, o sea, me marca las esquinas como el GPS del auto cuando se pretende llegar a un destino y se lo configura para llegar allí. Entonces la empresa dice, bueno, hoy te pago más en materia de kilómetros porque te reconozco un recorrido superior. Hoy por hoy, lo que paga la empresa por kilómetro son 17 pesos. Bien. Para tener referencia, por lo menos. Está bien. Matías, ¿sabés que hace tiempo que no veo las otras empresas de reparto? ¿Es Pedido Ya la única que está activa en este momento? También está, si no me equivoco, también está Rappi. Tenés razón, sí. Los repartidores de Pedido Ya, pero Pedido Ya
Es la más visible. En América Latina, ese monopolio en América Latina es una multinacional alemana que se llama Delivery Hero, ha comprado acciones o por completo la mayoría de las empresas de reparto en América Latina. Bien, bien. Donde, si no me equivoco, habría más de, o al menos reconocido por la empresa, más de 110.000 repartidores. 3.500 acá en Uruguay, decías vos. 3.500 en Uruguay. Bueno, Matías, quedamos en contacto para ver un poco cómo sigue evolucionando todo, ¿no? Y los pasos que vayan a ir dando con el Ministerio de Trabajo y, bueno, ver también la visión de la empresa frente a todo esto, ¿cuál es? Nosotros tenemos, total disposición para hablar, conversar sobre estos aspectos. Creo que está bueno que los uruguayos podamos conocer la realidad de este tipo de trabajo. Sí, claro. También evaluar si queremos que se lleve adelante de esta manera o si queremos reglamentarlo de forma distinta y bueno, y también determinar el grado de responsabilidad que tienen estas empresas a la hora de llevar el trabajo adelante y nada, esperamos tener mejores resultados en el plano de la negociación colectiva. Siempre estamos abiertos al diálogo y creemos que conversando se puede llegar a tener mejores condiciones de trabajo también. Señor. Matías Carrasco, asesor legal del Sindicato de Trabajadores de Pedido Ya. Muchísimas gracias por este contacto.